Ni Alonso ni Magnolio para mí le están disputando los derechos de televisión a Paco Casal, pero sí las sociedades anónimas deportivas en principio. Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Acá seguimos con el tema de los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Aún no me han puesto un bozal, aún no me han borrado del mapa y cada vez estoy más metido en este tema. Cada vez estoy más interesado, cada vez me estoy informando más. No soy periodista, no soy profesional, pero soy una persona que me gusta informarme. Me gusta que cuando me meto en un tema y me gusta escarbar, me gusta tratar de atar cabos y sacar conjeturas, porque está todo a la vista. Simplemente hay que ir sacando las piecitas de un lado y de otro para armar este rompecabezas. Por lo menos desde mi punto de vista. Este es un videazo. Espero que le dejen un like, que se suscriban, que dejen un comentario, porque esto, acá tenemos una secuencia bastante larga, porque vamos a hablar de la SAD. No vamos a hablar de Magnolio, no vamos a hablar de Alonso, porque para mí, y de arranque ya la pico, para mí esos son los instrumentos de algo mucho más grande que hay atrás, que son la SAD. Vamos a dejar unos minutos afuera a Paco Casal, que después también voy a sacar una conclusión después de todas estas series que vamos a sacar de videos hablando de la SAD, de los intereses de la SAD, Sociedad Anónima Deportivas, pero también en toda esta secuencia vamos a hablar de algunos clubes, que cómo están compuestas esas SAD en los clubes, cómo manejan, cómo administran los clubes, cuáles son los intereses, qué les va a quedar a los clubes el día que la SAD abandonen los clubes, porque son empresas y las empresas, cuando los números no funcionan, se toman los vientos, se toman los palos y te dejan pata para arriba. Esa es la realidad de las empresas cuando se meten en un club. Y más cuando son clubes chicos, clubes que no tienen largo alcance a la hora de vender merchandising, a la hora de vender jugadores. No son como Nacional y como Peñarol. Los clubes chicos lamentablemente tienen infraestructuras pequeñas y bueno, ahí se aprovechan la SAD de venir, poner sus colmillos y tratar de usufructuar lo máximo posible para después volarse. Esa es la intención de la SAD. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, ni Alonso ni Magnolio para mí le están disputando los derechos de televisión a Paco Casal, pero sí las sociedades anónimas deportivas en principio. Después, al final de toda la secuencia que hagamos de video, voy a sacar mi conclusión final. Por ahora, los rivales son Paco Casal versus Sociedades Anónimas Deportivas. ¿Y cuál es el mayor exponente de las Sociedades Anónimas Deportivas? Así como hemos hablado de los mayores exponentes de Paco Casal y de Tenfield. Bueno, ahora vamos a hablar y le toca a los mayores o al mayor exponente de las Sociedades Anónimas Deportivas. Bueno, para mí, en las conjeturas que he sacado de cómo se está moviendo el panorama político deportivo de fútbol del Uruguay, el Grupo Magnolio, Alonso, son instrumentos de las sociedades anónimas deportivas. La FIFA como principal impulsor de todo eso, porque donde hay plata atrás, la FIFA está metido. Y vamos a ir de a poquito desglosando todo este entramado para que ustedes vayan despejando el camino y saquen sus propias conclusiones. Pero uno de los exponentes que le allanó el camino, no solo a la SAD, sino también a la FIFA para introducir la SAD en el Uruguay, fue nada más y nada menos que Pedro Bordaberry. De este año anunció que no se iba a presentar como candidato a las elecciones internas del Partido Colorado, ni tampoco al Senado. Y vamos a ver qué es lo que piensa en este momento de lo que le queda de su legislatura en el Senado del Partido Colorado, pero además cuáles son sus planes a futuro. Estamos con Pedro Bordaberry. Buenos días, Pedro. Buen día, gracias por la invitación. Buenos días. Bien, ¿esta es una decisión tomada? ¿Ya no tiene vuelta atrás? Sí, fue una decisión. ¿Por qué? ¿Por la situación del Partido Colorado? ¿Un tema personal? No, yo creo que se cierra una etapa, un ciclo. Pedro Bordaberry, que es un político del Partido Colorado,
un político al cual sacamos un video en el día de ayer reaccionando a una entrevista que tuvo en Fácil Desviarse, donde balbuceaba, donde nadaba en terrenos que aparentemente no tenía mucho conocimiento y tiraba números, pero bueno, obviamente que es un bicho, obviamente que es una persona muy inteligente y muy formada, y yo ahí en ese video reaccioné y les dije, qué raro que una persona tan formada tire tantos números y en definitiva no diga mucho o no tenga pruebas de nada, en definitiva no fue hasta el hueso. Porque, por ejemplo, con la cláusula que hay hoy en día vigente de esta cláusula candado que abrocha a Tenfield a los derechos de televisión, no dijo nada y es ilegal y es abogado, raro. Bueno, me puse a investigar. Yo ya estaba con el tema del Assad porque he hablado con dirigentes, he hablado con socios, he hablado con hinchas de muchos clubes y me estoy interiorizando cada vez más. Y bueno, y llegué a esta conclusión porque me tiraron esta información de Bordaberry y el pasaje que tuvo en el mundo del fútbol, que no fue casualidad. ¿Por qué? Porque en el año 2017 Bordaberry abandona su carrera política, en teoría, porque estaba cansado, porque estaba como ya agotado y que no tenía mucha cosa para entregarle a la política. Mágicamente, el Partido Colorado había empezado a crecer con Bordaberry a la cabeza y fue como un golpe mediático que Bordaberry diera esa señal de dejar la política. Fue todo muy extraño y se hablaba de mucha cosa. Pero lo raro, con esta suerte de complicidad que hay en general con la política y los empresarios del fútbol, que no se hablara de que en realidad se fue de la política para entrar al mundo del fútbol, pero también para hacerle los mandados, entre comillas los mandados, porque le deben de haber pagado muy, pero muy, pero muy, pero muy bien, el grupo City, que lo contrató, pero no sé si antes de ser el propulsor de los nuevos estatutos de la AUF o después de hacer los estatutos de la AUF. Vaya uno a saber, yo entendería que lo contrató antes. ¿Por qué? Porque la FIFA interviene la AUF por el simple hecho de que no se sabía quién iba a ser el presidente, no había nadie que se postulara cuando Wilmar Valdés abandona su reelección mágicamente en la AUF después de haber echado a Bauzá por amenazas, por presiones que tuvo Bauzá, que él mismo las dijo y se termina yendo. Ahí cae como peludo de regalo Wilmar Valdés como presidente de la AUF interino, después electo, pero después no se vuelve a tirar para que sea reelegido y ahí queda un vacío de poder dentro de la AUF. Ahí aparece la FIFA, ahí aparece una intervención de la FIFA y ahí aparece esta famosa comisión que trató el tema de los estatutos, una comisión normalizadora le llamó la FIFA, donde participó Bordaberry. ¿Qué tenía que ver Bordaberry en todo esto? Nadie sabe. Eso sí, renunció un año antes a tirarse de candidato en las elecciones del 2019. O casualidad. Bueno, seguimos con las casualidades. Es un senador que interviene, no solo la FIFA, que interviene la AUF, pero era un senador en ejercicio que participa de una comisión de la AUF, de la FIFA. Cosa que la FIFA está en contra de que cualquier gobierno, cualquier político y cualquier estado intervenga en el fútbol. Eso es una de las cosas que la FIFA pone el grito en el cielo y está dentro de sus estatutos y es muy celoso sobre eso, de que no se metan en sus asuntos. ¿Por qué? Vaya uno a saber, ¿no? Por todas las cosas que pasó con Figueredo, tal vez. Pero es muy celoso de eso. Ahora, ¿por qué un senador vigente, más allá de que haya renunciado a su postulación para el año 2019, en ese momento, en el 2018, cuando aparece esa comisión,
está Bordaberry en esa comisión para discutir los estatutos. Y yo, como muy ingenuo que sigo a esta altura del partido y no aprendo más, entendí cuando reaccioné ayer al video de Bordaberry que habló sobre la cláusula, habló sobre la licitación de esa cláusula que en el 2018 aparece para que, de ese artículo, perdón, para revertir esa cláusula que está vigente entre la AUF y Tenfield. Bueno, ese artículo que aparece, el artículo 82, obliga a la AUF a ir a licitación. Y yo dije, bueno, qué bueno. Y Bordaberry fue parte de eso. Qué bueno. Sinceramente, un acto de bondad para el fútbol uruguayo de poner un artículo que vaya en contra de esa cláusula, que aparte de ser ilegal, obviamente hoy en día está en contra de los estatutos, y ahí esté quien esté de presidente de la AUF, obliga a ese presidente a llamar a licitación, que es lo que corresponde y es lo que tiene que pasar. Ahora, nos venden ese paquete, pero por detrás nos pasan un elefante. Fue ministro de Industria todo durante el gobierno de Jorge Valle a principios de este siglo. Fue candidato a la intendencia por el Partido Colorado en 2004. Candidato a la presidencia dos veces, lo intentó dos veces, en 2009 y en 2014. Luego se alejó de la política partidaria, se fue, y en esos 7 años fue dirigente deportivo también, lo recordarán, fue presidente de aquella comisión normalizadora de la AUF, junto a Armando Castaing de Bat y Andrés Scotti. Es asesor externo de Montevideo City Torque hasta ahora, porque lo acaban de designar presidente de la SAD. Es el presidente de Montevideo City Torque. ¿Cuál es ese elefante? Bueno, la SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas. El Grupo City cae en Uruguay en el año 2017, haciéndose del equipo del Torque. ¿Qué pasa? Que la AUF no tenía regularizado el tema de la SAD como funcionamiento. No era una parte orgánica del funcionamiento de la AUF. Cosa de que el City sí podía invertir en el Torque, pero no podía intervenir en votaciones y tener injerencias a la hora de las decisiones que tomara la AUF con todo lo que refiere al fútbol uruguayo, inclusive los derechos de televisión del fútbol. Ahí que obviamente es ahí donde entra Bordaberry, porque mandan a Bordaberry. Evidentemente, antes de esa comisión hubo un acuerdo entre el Grupo City y Bordaberry, y le dijo: salite un ratito de la política, venite que te pago un fangote de guita, una carretilla de guita, por favor, haceme este mandado conjuntamente con la FIFA para modificar los estatutos, así entramos de forma legal a Uruguay y nos instalamos como sociedad anónima deportiva. Bueno, a partir de ahí es otro el cuento, porque una vez que establecieron las sociedades anónimas dentro de los estatutos de la AUF, ahí sí los clubes que tengan sociedad anónima pueden tener injerencia en lo que se defina en la AUF. Y ese es el mandado, y ese es la opereta que hizo Bordaberry retirándose de la política partidaria, porque después que le hizo ese mandado al Torque, en el 2019 pretendió volver a la política partidaria. Bueno, ahí sus dirigentes políticos, sabiendo la jugada que habían hecho, le dijeron: no, Bordaberry, vos no vas a estar dentro de nuestro partido político porque te fuiste, y no fue porque te aburriste de la política, te fuiste por otros motivos. Quiso volver en 2019, Sanguinetti y Talvi le bajaron el pulgar, ahora lo intenta de nuevo, pero con Andrés Ojeda como candidato, el Partido Colorado le abre la puerta. Ahí vuelve Bordaberry, le dicen que no, y obviamente ahí terminó transando una presidencia con el Montevideo City Torque. Luego Bordaberry vuelve a la política diciendo que la política está en él y todo el cuenterío que nos quiere vender. ¿Por qué decidió retornar ahora y no antes de la interna apoyando a un precandidato? Mira, yo creo que siento una cosa que me la pregunto a cada rato, ¿no? ¿Por qué primero retorno? Y yo no vivo de la política, pero me di cuenta que la política vive adentro mío.
pero en realidad, en definitiva, fue un mandado a las sociedades anónimas deportivas que cumplió su objetivo y terminó incorporando a las sociedades anónimas deportivas dentro del fútbol uruguayo. ¿Esta historia termina acá? No, muchachos. Hay muchísimo más. Acá hay un mundo para nadar en esto. Y van a venir más videos porque esto recién comienza. Tenemos que saber cómo está compuesto hoy el panorama político de la AUF, cómo están repartidos los votos, que los votos son importantísimos para las decisiones que se tomen a futuro. Y se van a sorprender porque está muy entreverada la cosa. Hoy, con la foto de hoy, yo les digo que la puja acá está entre Paco Casal y las sociedades anónimas deportivas. Grupo Magnolio, Alonso, para mí le están haciendo los mandados a las sociedades anónimas deportivas. Ellos son un instrumento para el fin que es hacer de todos los clubes uruguayos sociedades anónimas deportivas. Esa es la puja de hoy en día. Así que vamos a dejar descansar un poquito a Paco Casal y vamos a empezar a meternos en las sociedades anónimas deportivas porque hay mucha tela para cortar ahí y bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. Yo creo que tanto Paco Casal como la SAD vienen por lo mismo, ¿no? O sea, no hay diferencia. El tema es que hay una puja de poderes para ver quién se queda con ese poder. Así que ustedes sacarán sus propias conclusiones de todo el material que les estoy volcando y bueno, ¿son conjeturas mías todas estas? Sí, claro, pero con evidencia de lo que sabemos públicamente, de la secuencia que se han dado, por ejemplo, con Pedro Bordaberry. Bueno, a medida que vaya sacando más de esas secuencias, a medida que vaya teniendo información con algunos actores políticos o algunos actores del fútbol uruguayo de determinados movimientos, lo voy volcando y ahí cada uno sacará sus propias conclusiones. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse y dejen un comentario a ver qué opinan de todo esto. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.